El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas, y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en nuestro Señor y en nuestra Madre la Virgen, hoy celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, sede del obispo de Roma, así se la ha llamado. Y en este día, para nosotros sobre todo, es la invitación a contemplar el templo de Dios, que dice San Pablo, somos nosotros. El edificio y todos los edificios que se levantan a lo largo y ancho del mundo, tantas maravillas de arte, tantas catedrales que son muchas veces como Biblias talladas en la piedra y que nos hablan de ese Dios que también nos habla la Sagrada Escritura. Todo eso, queridos hermanos, es una referencia a nosotros. Aquí mismo cuántas catedrales e iglesias son visitadas por turistas y a todos nos maravilla cuando las visitamos. Pues toda iglesia, una vez dedicada, es casa de Dios. Incluso una humilde capillita allá en los Andes de nuestro Perú, una casita de barro, pero que contiene dentro un sagrario, por muy pequeña que sea, por muy humilde, encierra el tesoro más grande del cristiano, que es Dios con nosotros. Toda iglesia, queridos hermanos, toda iglesia católica tiene esa grandeza y al tiempo esa cercanía. Grande porque entre 4 paredes, entre muros de cemento o de piedra o de barro, ahí en una casa pequeña habita Dios, es la casa de Dios. Dios es para nosotros como un vecino. Qué Dios tan grande y al tiempo qué Dios pequeño, tan cercano. Que puedes entrar a su casa como entras a la casa de una persona muy conocida. Así de sencillo es acercarse. Grande, infinitamente grande, porque habita Dios. Cercano, porque entras. Y en el silencio de una iglesia y la
pequeñez de una sagrada hostia, Dios frágil, Dios frágil. Dios habita en medio de su pueblo. Por eso celebrar la dedicación de una iglesia es para nosotros pensar en todas nuestras iglesias. Nada hay digno, queridos hermanos, para Dios sobre la tierra. Nada. ¿Qué puede haber digno de Dios en cuanto paredes? Si todo es de Dios. Todo es de Dios. Todo. Por eso pidámosle al Señor entrar a su casa como un hijo entra a la casa de sus padres que le quieren. Por eso también, Dios que conoce nuestro ser, queridos hermanos, podría decir que lo adoremos en espíritu y verdad, sin necesidad de templos. Pero Dios se hizo carne para habitar entre nosotros. Dios quiere que lo sintamos cercano. Dios no se ha hecho carne para los ángeles, sino para los hombres. Quiere estar con nosotros. Por eso es tan hermoso la adoración al Santísimo Sacramento en tantas iglesias que hay. Acompañar a Dios, que alguien esté siempre con Él, siempre, porque para eso está Dios. Santa Teresita del Niño Jesús decía eso, que Dios no ha bajado, no se ha quedado en los templos para quedarse en un sagrario, sino para estar aquí, para que lo recibamos. Como no podemos recibirlo todo el día, a cada rato, pero sí podemos estar con Él. Cuántas bendiciones de la sola presencia de Jesús en tantas iglesias. Y por supuesto, queridos hermanos, también ese templo, si en todo el mundo Dios es infinito y está presente en todo sitio, y aquí en el templo de una manera especialísima porque es su casa, y de una manera súper especial porque es la presencia eucarística, en cada hijo suyo habita Dios por el bautismo. Una planta no es hijo de Dios, una flor no es hijo de Dios, una estrella no es hija de Dios, ninguna ovejita. Hijo de Dios solo el bautizado, solo. Y Dios habita, como en el sagrario, en todo bautizado. Habita. Habita Dios. Pidámosle al Señor que siempre habite en nosotros, porque ahí está la fuerza, la alegría del cristiano. Es impresionante como San Pablo dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Impresiona, porque dice, ¿no saben ustedes que son el templo de Dios? Todo nuestro ser, no solamente el alma, todo
cuerpo y alma es el cristiano, no es todo su ser. Solo se destruye el ser del cristiano por el pecado. Por eso aquí hay una advertencia terrible. Es la amenaza de un padre que defiende a sus hijos. ¿Qué padre no defiende a sus hijos? Aquí está. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Por eso dice, ese templo sois vosotros. Por eso la gran, seguridad del cristiano no está en sí mismo, no, está en Dios. Dios lo protege. Dios lo protege. No le permite que el mal le toque, sino en la medida que el Padre lo permite. Solo. Pidamos al Señor, queridos hermanos, sobre todo que vivamos en su gracia, porque eso es vivir como templo de Dios. Así habita Dios en nosotros. Si vivimos habitualmente en pecado, estamos echando a Dios de su propia casa. Lo echamos. Pidamos al Señor que nos haga, pues por eso, humildes, porque si lo echamos es porque nos rebelamos, que nos dé el don de la humildad, de acogerlo siempre, siempre. Y si por el pecado lo hemos echado, que no temamos reconciliarnos con Dios en el sacramento de la confesión y que Él vuelva a vivir dentro de nosotros.